Hola amigos, gusto en saludarlos. ¿Han escuchado hablar acerca del conflicto árabe-israelí? Es un conflicto de hace muchos años y que parece no tener fin. Y como sucede en tierras bíblicas, es necesario que entendamos un poco de ese problema. Pero como es un tema muy grande, bien lo podríamos dividir en varias entregas. Hoy veremos el origen del nombre de Palestina. ¿Me acompañan? En tiempos inmemoriales, la tierra de Canaán estaba habitada por varios pueblos. Uno de ellos eran los filisteos. Estos ocupaban una región minúscula de la costa sur de ese territorio. Los filisteos llegaron del mar hacia el año 1200 a.C. y en su apogeo formaron 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Las innumerables guerras que tuvieron con Israel y otros pueblos propiciaron su decadencia poco a poco. Y no fue sino hasta el año 604 a.C. que Nabucodonosor II devastó su nación. Ahora bien, en el año 325 a.C., cuando llegó a esa tierra el conquistador Alejandro Magno, los filisteos ya casi habían desaparecido, porque los demás pueblos los habían asimilado. Mucho tiempo después, en el año 64 a.C., cuando los romanos llegaron a la tierra de Canaán a subyugarla, tomando lo que habían conquistado los griegos, los filisteos ya habían desaparecido por completo y encontraron que esa tierra estaba dominada por otra nación, la de los judíos. Esa tierra ahora la llamaban Judea, es decir, tierra de judíos. 200 años después, es decir, en el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adriano intentó secularizar al pueblo judío motivando varios cambios en su cultura, pero fue en vano. El resultado fue que la población se alzó en contra de los romanos. Adriano intentó fundar una ciudad en Jerusalén y llamarla Aelia Capitolina. Aelia en honor de su propio nombre y Capitolina en honor al dios pagano Júpiter. El pueblo no se hizo esperar y explotó nuevamente en infinidad de disturbios. Para apaciguar la rebelión, Adriano arrasó muchas ciudades judías y asesinó a 580,000 personas aproximadamente. Llegó a la conclusión de que el origen de las constantes rebeliones judías era su identidad cultural judía, por lo que se propuso acabar de raíz con esa identidad. Para ello, asesinó a los sacerdotes, quemó los rollos de la Torá, y en la zona del templo, donde había estado el templo, erigió 2 estatuas, una de Júpiter y otra de él mismo. De plumazo y por mandato desapareció la provincia romana de Judea y la llamó ahora Siria-Palestina. ¿Por qué este nombre de Palestina? Simplemente porque Palestina significa tierra de filisteos, y él quería que el mensaje de que esa tierra no era de judíos, ni se permitía a judíos, porque pensó que qué mejor nombre que uno de los enemigos históricos de los judíos. Finalmente Adriano le cambió el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. Expulsó a todos los judíos prohibiéndoles su retorno, y para repoblar esa ciudad llevó a extranjeros, principalmente a griegos, y para humillarlos aún más, colocó una estatua de un cerdo en la entrada principal de la ciudad. Con todo esto, Adriano intentó erradicar todo vestigio de los judíos de esa región y que se olvidara para siempre que esa tierra se había llamado Judea. Pero con el pasar del tiempo los judíos volvieron a regresar y poco a poco el nombre de Palestina se perdió. Y entonces esa tierra nuevamente se llamó Judea. Después, en el siglo XVI, ese territorio pasó a pertenecer al Imperio Otomano, cuyo dominio duró hasta el siglo XX. Y durante todo ese largo tiempo no se ha hallado registro del nombre de Palestina. En la Segunda Guerra Mundial, los británicos arrebataron ese territorio a los otomanos y después de la guerra le pusieron como nombre Mandato Británico de Palestina. Con este nombre se le conoció desde el año 1922 a 1948, cuando se fundó la nación de Israel.
Derivado de esto y posteriormente a esta fecha, ese territorio se le conoce simplemente como Palestina. Como conclusión, podemos decir que Palestina es un nombre inventado arbitrariamente por los romanos para expulsar a los judíos de la tierra de Judea, ya que Palestina significa tierra de filisteos, sin tomar en cuenta que cuando llegaron los mismos romanos, ese pueblo había dejado de existir 300 años antes. Después fueron los británicos quienes desenterraron este nombre ya desaparecido para nombrar así esa tierra que habían arrebatado a los otomanos. Gracias a ellos, actualmente ese territorio se le conoce con ese nombre. Sin embargo, nadie cuestiona si es correcto designar a esa tierra como Palestina. Pero la última palabra la tiene usted, estimado amigo. ¿Qué opina al respecto? ¿Será correcto llamar esta tierra como Palestina? ¿Es más adecuado llamarla como Judea? ¿O simplemente la debemos llamar como originalmente se llamaba, tierra de Canaán? ¿Verdad que es necesario conocer los pormenores para estar en posibilidad de formarnos una buena opinión y evitar así que nos digan: ¡Hey, despierta!